Muy buenos días, muy buenas tardes a los que me veáis un poco más tarde. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un poco la misma continuación de ayer, ¿vale? No tenemos ninguna diferencia, así que vamos a seguir un poco en la misma idea, buscando lo mismo, no vamos a cambiar en ningún momento, al menos en mi caso, en mi estrategia no vamos a cambiar nada. ¿Qué tenemos de diferente? Lo único que tenemos, por ejemplo, en el caso del Nasdaq, tenemos unos mínimos americanos que hace 2 días estaban tocando los niveles del 340, que era un nivel bastante interesante para nosotros, mientras que ayer sí que manipularon un poco más, sí que hicieron una búsqueda de liquidez un poquito más abajo, buscando los stops de toda la gente que estaba comprando un pelín más en estos niveles, buscaron esos stops para desde ahí continuar. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de buscar esos liquidez no han sido capaces de romper el máximo, es decir, el 12.500. Era nuestro objetivo, ya lo dije, que eso lo normal es que fuera a buscar los 12.500. Se quedaron cerquitas, se han quedado en el 4.96, pero no han llegado, y esto es un problema. ¿Por qué? Porque mientras tanto estamos a mitad de sesión europea, es decir, aún queda bastante tiempo, pero en caso de que llegada a la sesión americana no hayan sido capaces de superar claramente el 12.500, entonces tendríamos un problema, porque es más factible buscar recorridos bajistas que no seguir con la continuación alcista. Es muy raro que el mercado le esté costando tanto superar el 12.500 y hay que ser un poco precavido en ese sentido, ¿no? Tanto toquen el 12.500 que no sean capaces de romper, al final muchas veces dan recorridos bajistas simplemente para buscar más liquidez, volver otra vez a mínimos por debajo de esta zona, asustar al mercado, y una vez que han asustado a todo el mundo y los ponen en venta, entonces vuelven otra vez a intentar el 12.500 y ya intentar romper. Así que mucho cuidado. De momento seguimos alcistas, sí, claramente alcistas, no hay motivos para pensar en ventas, pero llegado el caso de la sesión americana y que estemos en estos niveles, vamos a tener que tener mucho cuidado para poder ver si realmente el mercado va a seguir comprándose o no, ¿vale? En caso del Nasdaq. En el caso del Dow tenemos algo parecido, pero con un poquito más de dificultad. ¿Por qué? Porque aquí el problema que tienen es que no han sido capaces ni siquiera de ir a testear el máximo. No han sido capaces ni siquiera de llegar al 30.000 a testearlo. Se quedaron en estos mínimos, en la zona del 650, estuvieron ahí testeando estos niveles para buscar compras. Desde ahí rompieron otra vez al alza, pero a pesar de romper al alza no han sido capaces de lograr un nivel bastante interesante, ¿no? Llegaron al 9.42 en la mecha esta asiática, pero desde ahí se han caído de nuevo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo continúa de momento la sesión europea. Si vemos que otra vez el Dow vuelve a testear los mínimos, la probabilidad de que esto rompa mínimos va a ser más elevada. De momento estamos ponderando a la baja en Asia, ponderando a la baja en Europa, y pues si seguimos con esta bajada es muy probable que la sesión americana también continúe ponderando a la baja y rompiendo o intentando romper mínimos. ¿Para qué? Para corregir, buscar mínimos mayores, intentar ganar más liquidez, intentar asustar al mercado bajista, al alcista, para que empiecen a pensar todos en venta, y una vez que se meta todo el mundo a venta, entonces el mercado vuelve a intentar máximos, ¿vale? Así que de momento vamos a tener mucho cuidado con eso, porque es muy peligroso, tal cual está el mercado, intentar hacer alguna cosa. En cuanto a los demás, hoy en noticias no tenemos gran cosa, al menos no de momento, porque de momento lo que podemos esperar es, si acaso, a ver en la OPEC qué pueden hacer, pero esto evidentemente va a afectar más al petróleo que a los índices como tal, así que bueno, en ese caso podemos estar más o menos tranquilos. Tenemos reclamos de desempleo a las 2:30 de la tarde, es decir, una hora antes del mercado americano. Por lo tanto, esto puede ser un catalizador un poco, pero como veis la diferencia es nula con respecto al dato anterior, es decir, no va a haber mucha diferencia, por lo tanto no debería haber mucho movimiento. Y en el caso del ISM, el Service PMI, sí que podría haber algo a las 4 de la tarde, esto es media hora después de la apertura, pero como veis un poco más de lo mismo. O sea, sí que hay una previsión pelín bajista con respecto al dato anterior, pero tampoco hay mucha diferencia. Así que estos datos en principio no van a ser muy importantes. Los importantes vienen mañana. Mañana sí que tendríamos un día bastante interesante, una hora antes del mercado americano, pero mientras tanto nada, ¿no? Seguimos como vemos, ¿no? Un mercado muy lateral, un mercado que realmente no está consiguiendo romper los máximos, un mercado, incluso el Dow, que está viniendo más a romper mínimos y llegar a los máximos. Así que de momento mucho cuidado, mucha precaución. Tenemos un mercado completamente en rango, no se mueven de ahí. En el caso del Dow sí que podríamos mirar una previsión más bajista, camino al 650 de nuevo, pero nada más, ¿no? De momento no podemos esperar mucho más que ver qué hace una vez que empiecen los americanos a acentuar un poco el movimiento, porque de momento no tenemos claro nada. Así que de momento esto es un poco el análisis. Como veis, no puedo deciros mucho porque realmente estamos en un rango en el cual ni estamos bajistas ni estamos alcistas, estamos en neutro ahora mismo. Y nada, pues mucha precaución, un saludo y hasta